Pues muchísimas gracias por haber atendido esta invitación, doctor Álvaro. Para nosotros es un enorme placer tenerlo en esta plataforma virtual y le damos la bienvenida. Un saludo también especial para nuestro presidente, el doctor Eugenio Gil. Le doy la palabra al doctor Juan Carlos Vargas, que es nuestro coordinador. Gracias, doctora Adriana. Doctor Álvaro, qué gusto tenerte en esta sala. Muchas gracias por tu generosidad. El doctor Álvaro Enrique Márquez Cárdenas es notario 54 de Bogotá. Esta tarde nos va a compartir su conferencia que llamó Las reformas al Código Disciplinario. El doctor Álvaro es doctor en Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en criminología del Instituto de Criminología de la misma universidad, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana. Fue magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura, fue fiscal, también agente del Ministerio Público. Ha sido miembro del Tribunal de Ética del Colegio de Notarios de Cundinamarca. Es docente en la maestría en Derecho Penal y Derecho Disciplinario de la Universidad Libre. Y dentro de su montón de obras, de libros publicados, merece que mencionemos esta tarde la autoría mediata en el derecho penal, la víctima y los mecanismos de justicia restaurativa, la responsabilidad penal, la delincuencia económica, la coautoría en derecho penal y un libro que no debe faltar en ninguna notaría, Responsabilidad Penal del Notario. La primera edición se agotó rapidísimo. Doctor Álvaro, ¿todavía tiene ejemplares de la segunda edición en su notaría? ¿Dónde los podemos conseguir? O ya están en la segunda edición, hay algunos en la notaría. Listo, les repito el nombre de este libro, Responsabilidad Penal del Notario. Bien importante para nosotros. Ojalá que nunca tengamos que asumir una situación de esas, pero qué rico tener la herramienta a la mano que nos ilustra sobre esas situaciones en las que no debemos incurrir jamás. Esta tarde, repito, el doctor Álvaro nos va a exponer sobre las reformas al Código Disciplinario. En este tema disciplinario todos sabemos que es supremamente amplio. Hoy el doctor Álvaro nos va a hacer esa introducción general, la comparación entre las tres normas que tenemos, ¿cierto, doctor Álvaro? Sí. Y la semana entrante, el 29 de septiembre, el doctor Carlos Moreno, nuestro querido amigo y colega notario en Muso, Boyacá, exfuncionario de la Superintendencia de Notaría de Registro, va a volver sobre este mismo tema de la responsabilidad disciplinaria del notario, pero ya muy aterrizado a casos concretos, a situaciones prácticas, así que, la verdad, hemos tejido una... que a todos en cualquier momento nos interesa poder conocer para saber cómo afrontar eventuales requerimientos por parte de la Superintendencia de Notariado de Registro y de las entidades de control. Doctor Álvaro, este auditorio es tuyo. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, en primer lugar, doctora Adriana Cuellar y presidente de la Unión de Notarios de Bogotá, al doctor Eugenio Gil, el presidente de la Unión de Notarios de Colombia, doctor Juan Carlos Vargas, que es el director y el acucioso académico, muy juicioso para efectos de tenernos informado y actualizado en tantos temas del derecho que nos toca a nosotros como notarios. Por supuesto, a los colegas notarios, en las cuales les voy a hablar de un tema que a veces, de entrada, a veces desagrada, porque es que hablar de disciplinario o de temas penales son cosas que no son de mucho agrado. Lo hago como una forma de que por temas de gajes del oficio, nosotros, parte de ser notarios, muchos, por cualquier circunstancia, nos vemos abocados a enfrentarnos a un proceso disciplinario. Por supuesto, el derecho disciplinario tiene unas sanciones sumamente drásticas, sumamente duras. Por lo tanto, siempre
los doctrinantes siempre han cuestionado de que el derecho disciplinario, el 734, que es el Código Único Disciplinario, pues resulta muy severo y sobre todo lo que más se cuestiona en la comunidad internacional es un sistema absolutamente inquisitivo. De manera que lo que les voy a plantear es recordar que el Código Único Disciplinario fue reformado por el 1952. Pasemos acá. 1952. Ténganlo en cuenta, el Código General Disciplinario. De manera que estábamos preparados, por lo menos, para conocer desde el punto de vista académico esos cambios del 734 al 952. Unos cambios realmente que estructuran un nuevo régimen disciplinario. Totalmente, yo diría, lo cambia. Es un nuevo código y trae conceptos y normas muy favorables y más garantistas que el sistema de la ley 734. De manera que con todas las críticas que se le pueden hacer, yo encuentro muchas bondades a un régimen absolutamente que sanciona todo, con un procedimiento totalmente donde un funcionario inicia la investigación y él mismo es el que termina juzgando. Pues hay unos cambios absolutos en las cuales 19 años tiene vigencia y no ha tenido modificaciones. De manera que todas esas críticas que se hacían por parte de la Corte Constitucional en el ejercicio de la acción de tutela, las decisiones del Consejo de Estado revocando decisiones o actos administrativos donde implicaba una sanción, las críticas por parte de la doctrina, nos faltaba era lo último que la Corte Interamericana nos dijera precisamente que el Código Disciplinario es violatorio de los derechos fundamentales. Ya por supuesto eso es desde el punto de vista internacional o de la legislación un cuestionamiento sumamente grave. Pero lo dijo respecto a un caso muy puntual. Entonces el 952 reformó el 734. Y en esa reforma lo que se plantea es una estructura nueva del procedimiento. Cambió. Trae un nuevo régimen probatorio que ya no tienen que acudir a otro régimen que era la ley 600, que a pesar de que fue cambiada por la ley 906, sistema acusatorio, sigue vigente. Si no recuerden la discusión respecto al presidente Uribe, con qué código lo iban a investigar, se tuvo que hacer un receso, un estudio, para ver cuál le resultaba más favorable. Había un régimen de sanciones en las cuales había una confusión total. Es el código que está vigente, pero hasta el marzo del año entrante. Y es un código donde el régimen de las faltas estaban un poco desorganizadas y este código por lo menos les da un título haciéndole una claridad. Pero en lo que me interesa y quiero hacer insistencia en que, y me uno a muchos de los autores que hacían estas críticas, es que no se entendía por qué en el derecho disciplinario no se acepta una dogmática de la falta como una dogmática de la sanción, necesariamente para interpretar y aplicar tan severas sanciones y esas faltas en algunos casos muy abstractas, con fundamento en tipos penales, remisión a otros reglamentos, tipos disciplinarios en blanco, tipos indeterminados, tipos abiertos, de manera que había que concretarlos. Y me refiero a esa confusión que existía entre lo que es dolo y la culpa, conceptos en mi criterio elementales, pero en el código del 734 es una confusión total y este código termina separándolo y precisándolo de manera que lo que criticamos alguna vez no era simple ejercicio de calistenia jurídica como suelen decir, sino tuvo su respuesta en este código. Un código donde desconoce porque acuden a una supuesta escuela de causalismo ya recogida del año 36. Entonces terminan confundiendo no solo esos conceptos, sino algo realmente que no debería ser confundir el dolo con la culpabilidad. Son conceptos que los que quiero dejar bien precisos y establecer en qué van las diferencias
¿Y por qué podemos hablar hoy en día mejor con este código, que es más garantista, más favorable y por lo menos acepta el planteamiento de una dogmática de las faltas como de la sanción? De manera que el código 1952 iba a entrar en vigencia el 1 de julio de este año. Este código se ha aplazado 3 veces. Desde el 2014, en 2019 salió. Y entonces parece que lo hicieron demasiado a prisa o no tuvieron un estudio concienzudo y terminaron pues considerando que el código no debería entrar en vigencia. Y en una forma extraordinaria, en 4 meses, en Colombia sacaron una ley que yo llamaría la reforma de la reforma. Es decir, que el Código General Disciplinario ha sido reformado y es un código que no está en vigencia. Eso sucede en nuestra legislación, de manera que ese 2094 es un código que no solamente, le digo código porque tenía unas finalidades, pero al lado de esas finalidades hicieron una reforma de manera que lo que se había corregido en el 1952 quitó cosas, le agregó cosas, aumentó penas, de manera que para estudiar el código resulta un poco complejo. Y por supuesto la idea es dar claridad en qué consisten estas diferencias. La ley 2024 que la reformó, lo que reformó, pues les aclaro que esa tenía la finalidad de cumplir la ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces lo que cuestionó la Corte, había que resolver 2 problemas fundamentales. Lo primero, nos cuestionan que el derecho disciplinario, nuestra legislación, pues trae un sistema procesal inquisitivo. Un sistema inquisitivo y lo que se pretende es que sea acusatorio. Ya lo vamos a revisar. Inquisitivo significa que hay una acumulación de funciones en una sola persona que, como decían anteriormente, es propio de una dictadura. Es uno solo el que investiga, hace, decreta pruebas de oficio, pliego de cargos y posteriormente lo encontramos todavía en la audiencia o juzgando a una persona con su propia investigación. Eso es totalmente negativo en un sistema procesal respetuoso de los derechos fundamentales. Y así lo dijo la Corte Internacional. Y segundo problema de la ley que trataba de resolver el 2024 es que el procedimiento tiene que diferenciarse. No se puede seguir con un proceso donde todos tienen, una sola persona tiene todas las funciones. Entonces, lo que hace este código en la reforma de la reforma es establecer que el derecho disciplinario va a tener una etapa de investigación y una etapa de juzgamiento totalmente diferenciadas y se garantiza que el funcionario que realiza la investigación debe ser una persona totalmente diferente al que va a hacer el juzgamiento. Entonces, resulta muy garantista. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema con esa sentencia donde condenó a un exalcalde de Bogotá, la Corte le recordó al Estado colombiano que cuando se trataba de sancionar servidores públicos que habían sido elegidos por voto popular, es decir, para inhabilitarlos o destituirlos, se requería que lo hiciera un juez penal. Óiganlo bien, juez penal. De manera que lo que el código en la reforma tomó fue la creación de jueces disciplinarios. Luego veremos que en mi criterio, aunque no es un juez penal, sí es un juez disciplinario. En un concepto extensivo entendemos que todos son derechos sancionatorios, como el militar, el policía, el contravencional, incluso el tributario impone sanciones. De manera que en ese concepto podríamos decir que se cumple con las exigencias y las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y otra finalidad es que la prescripción favorable que trae el 1952, que reduce el término de la prescripción, acaba con ese término de caducidad que era de 5 años, pues entonces, si entraba en vigencia el 1 de julio, el planteamiento era que habían 10.000 causas y procesos en las cuales tenían que archivarlos con una gran impunidad y, por supuesto, con una pésima imagen por parte del ente de control disciplinario frente a ese tipo de investigaciones que tenía que adelantar y podían prescribir.
Entonces, esa es la finalidad, de manera que esta ley 2024 es un poco compleja para establecer cuál es su vigencia. Podemos revisar aquí un poco cuál es la vigencia de cada una de estas leyes. Recuerde que para poder hablar de derecho disciplinario tenemos que poner en fila cada artículo, porque el código 952 ya reformó el 734, que a su vez fue reformado por el 2094, de manera que es una reforma en la reforma. Así de complejo es, pues lo coloco aquí expresamente y siempre los tendré todas las fichas para evitar pues una confusión de que cuando me refiero a un artículo sepa de qué ley estoy hablando, para evitar pues la confusión. El 734. El 734 es el Código Único Disciplinario, 19 años de vigencia, posiblemente 20 porque ya se ha derogado en marzo del año entrante, 28 de marzo. La ley 1952 va a ser el Código General Disciplinario y entra en vigencia el año entrante, con todos los artículos, con todas las disposiciones que traigan el 2024, haciendo algunas salvedades. Y el 2094, el que reformó al que reformó, entonces es el que establece los términos de la vigencia y es el que precisa y dice el Código General Disciplinario entra a regir 9 meses después, 29 de marzo del año entrante. Pero el término de la prescripción que los asustaba entonces entra a regir 30 meses después, 2 años y medio. Pero el nombramiento de los jueces, de jueces disciplinarios y los jueces que tienen que hacer la parte del juzgamiento respecto de estos servidores públicos de elección popular para cumplir, acatar la recomendación de la Corte Interamericana, pues entraron a regir inmediatamente, un día después. Entonces ya tenemos jueces disciplinarios. Este es un planteamiento, yo espero pues que no resulte tan complejo, pero a esto nos vamos a tener que enfrentar y por supuesto lo que con esta charla lo que trato es actualizarlos respecto de este mundo de normas, que si el Código 34, el Código Único, ya de por sí era complejo y era cuestionado, no solamente por muchas partes de la doctrina, sino ahora por la Corte Internacional, pues tener 2 códigos más para saber lo que existe en vigencia el año entrante, pues resulta un poco complejo. Voy a tocar algunos artículos que me parecen interesantes respecto a las actualización o las reformas al Código Disciplinario. En términos generales, y me detendré en algo que me resulta particularmente interesante, que es el ejercicio o el reconocimiento de la dogmática en el nuevo Código Disciplinario, en la reforma del Código Disciplinario, porque así vino quedando y esperamos que realmente sí entre en vigencia el año entrante. Pues ahora el control, el 734 establecía que cualquier funcionario administrativo que tuviera ese cargo, pues podía ejercer el control disciplinario. No se requería ser abogado, simplemente que lo nombraran funcionario, sin ningún conocimiento respecto del procedimiento, el análisis de pruebas. Ahora, el 1952 exige que quien tenga el control interno obligatoriamente debe ser un profesional que tenga el título de abogado. Eso, por lo menos, ya es una garantía de entrada. La novedad del 952 es que también trae un régimen probatorio. Un régimen probatorio que no lo tenía el 734. Generalmente se acudían y se discutía a cuál código debían acudir. Recuerden que del código 600 es un código inquisitivo. Es la época donde un fiscal, yo fui fiscal en esa época. Como fiscal yo podía iniciar una investigación, yo tenía características o funciones de juez, podía hacer allanamientos, hacer interrogatorios, recibir la indagatoria, y eso lo podía hacer en los turnos que nos correspondía, por ejemplo, en la noche, y en la final del día, el fiscal solito se convertía en juez. Entonces, uno como juez decidía la libertad de las personas, y si no decidía, se tomaba 5 días, y no acudía a ninguna entidad ni a ningún juez para decidir
En esa época incluso acudíamos a esos conceptos ya retrógrados y del código del 36, donde decíamos, cuando no había manera de tener una pena, entonces acudíamos a la peligrosidad. Con eso estaba detenido. Entonces, todo eso era propio de ese código tan cuestionado de la ley 600. Pues a ese código probatorio era que se acudía al derecho disciplinario. Pero cuando salió la ley 906, que es sistema acusatorio, se vino toda la dificultad respecto a qué código debemos acoger para el análisis de pruebas. Porque entonces, al investigado hay que aplicarle el código que resulte o la legislación que resulte más favorable, pero que sea coherente. Si bien en el derecho disciplinario puede que no resultara tanto problema, pero cuando fui magistrado en la sala disciplinaria, Consejo Seccional de la Judicatura, por más de 5 años, ahí entraba el problema porque allí es por audiencias que se investigan a los abogados. Y si es por audiencias, alguien equivocadamente podía pensar que porque esa audiencia es acusatorio. No, teníamos que acudir a la ley 600. Y no faltaba la discusión que todavía hoy en día no se ha resuelto de si en la audiencia la diferencia es que en el sistema acusatorio son pruebas y se tienen como pruebas las que se hacen en la audiencia del juzgamiento. Pero las demás, en la ley 600, son pruebas todas las que se practican en todo el procedimiento, lo que existe, lo que llama la prevalencia de la prueba. Y por supuesto que resulta muy injusto, muy arbitrario, que un testimonio que se recibió hace 6 años por una persona en determinado lugar no se vaya a ratificar si ese testimonio es el fundamento de la condena. Por eso es tan criticado y cuestionado en la comunidad internacional que los mismos Estados Unidos apoyó el cambio de sistema inquisitivo al sistema acusatorio con unas novedades que no existen ni siquiera en América Latina porque hablamos de negociación y oportunidad. Pero ese es el tema de orden. Bueno, otras novedades que trae el código. En cuanto a la regulación de las faltas, el 734 tenía una regulación, enumeración de por lo menos unas 43 y más faltas gravísimas. Este código, en los artículos 52 al 66, hace un orden, digamos así, y les da un título a cada grupo de faltas gravísimas, lo que permite mejor la interpretación y la organización en el momento de determinar qué falta es gravísima. Recuerde, en derecho disciplinario las faltas son gravísimas, graves y leves. Ojo, gravísimas, graves y leves. Esas faltas gravísimas, graves y leves se pueden cometer de dos maneras, con dolo o con culpa. Y la forma de cometerla con culpa tiene 3 grados también, gravísima, grave y leve, entendiendo que cualquier falta cometida en una con culpabilidad leve no es relevante para el derecho disciplinario. Esa es una conducta que no amerita ninguna investigación disciplinaria, procedimiento, pero sí tiene su respuesta en una medida de corrección o de llamado de atención que no debe ser por escrito. Entonces, estas son cosas en las cuales vamos precisando un código mejor organizado, mejor determinado, diría yo, para efectos de aplicar el código de procedimiento, el código disciplinario en su parte general, en su parte especial y en el procedimiento. De manera que algunos títulos para mencionar. Entonces hay unos títulos que llaman infracción al derecho internacional humanitario o al derecho a la guerra, a la violación de los derechos humanos, a la libertad, contratación pública, el régimen de incompatibilidades, inhabilidades, impedimento, conflicto de intereses, hacienda pública, acción de repetición, entonces ya está clasificado. En últimas, les preciso, el 90% de las faltas gravísimas son tipos de descripciones penales. Lo que hizo aquí el legislador en el derecho disciplinario fue traer tipos que estaban delitos contra la administración pública, delitos contra la administración de justicia, delitos contra la libertad, violación del derecho internacional humanitario, y los pegó aquí en el derecho disciplinario. De manera que el análisis queda un poco más claro que las faltas gravísimas son taxativamente señaladas en el código. Lo que no sucede para establecer las faltas graves y leves, que para eso nos establece que es el incumplimiento de inhabilidades, los deberes, prohibiciones, conflicto de intereses, pero nos establece un catálogo de elementos para determinar
cuándo la falta es grave y cuánto es leve, y queda a criterio del que está investigando. De manera que, por lo menos, vamos avanzando frente a un sistema tan cerrado. Por lo menos ya tenemos unos mejores elementos para determinar la gravedad o la levedad de la falta, que puede implicar desde ya la sanción que le pueden imponer. Otros elementos dentro de esto tienen que ver con el procedimiento disciplinario. En el procedimiento disciplinario se acogen el concepto de la confesión. Y la diferencia, en la etapa de la investigación, la confesión va a tener un premio del 50%. Si usted confiesa, pero en la etapa del juicio, la disminución de la pena es una tercera parte. De manera que esto es, digamos, una regulación mejor del tema de la confesión. Es un poco más incentiva, busca que la colaboración del investigado y que se realice a través de un abogado que haga la defensa técnica o material, para efectos de que el nuevo código trae una serie de requisitos. Recuerden, la confesión es la prueba reina para determinar la culpabilidad en la etapa del juicio. Juicio donde vamos a buscar es la culpabilidad o la inocencia de esa persona. De manera que cuando nos colabora, se le premia de esta manera, de manera que, pues, de acuerdo a los criterios de defensa, pues al investigado verá lo que mejor le conviene, pero está mejor regulado. Como un punto o una perla, yo no sé cómo mencionarla, tenemos un código disciplinario muy severo. Tenemos un código que sanciona cualquier falta, así sea una falta leve. Hay un catálogo de faltas y una manera de determinarlas. Y sin embargo, no obstante, lo que uno encuentra acá es que en el artículo 35 del 734 existía una prohibición sumamente grave. Y esa prohibición fue eliminada en los dos códigos siguientes. Es decir, que en el nuevo 52 y en el 2094 no quedó esa prohibición. Y por supuesto, esta falta que voy a mencionar es sumamente grave. Lo que uno no entiende es cómo esta falta la sacan del catálogo, agregan otras más en los deberes, creo que ahora son 43, pero los deberes nunca, es imposible determinarlos en un catálogo de relación, pero las prohibiciones son muy claras y muy precisas. De manera que al sacar esta prohibición del 734 del Código Único Disciplinario, pues el que presente documentos falsos, dígalo bien, para entrar a ser nombrado a un cargo, para tener un ascenso, para participar en un concurso o para continuar en la permanencia del cargo, el funcionario que presente documentos falsos o el que falte a la verdad o dé información que no corresponda a la realidad o la tergiverse, eso no es falta disciplinaria. Es decir, que a partir del año entrante, si esto se hace en los altos cargos que exigen una serie de estudios superiores para ocupar esos cargos, porque se requiere una gran experiencia y una formación determinada, escuchamos en los medios de comunicación casi a diario la falsificación de los documentos del título de doctor, de la póliza que presentaron para garantizar la prestación del servicio en un contrato de esa naturaleza, de las falsificaciones de la experiencia que nunca ha tenido. Pues esa falta, esa prohibición, resulta extraña que la hayan sacado de este catálogo. No creo que se hayan equivocado, porque ni en el 952 y se ratifica en el 2024, pues esta falta no. De manera que todos aquellos que están siendo investigados por esa falta de haber presentado documentos falsos, dar información que no corresponde o alguna póliza que presentó falsa, pues ya no se preocupen, que eso no es falta disciplinaria a partir del año entrante. Y si lo están investigando, lo que procede es el cierre de la investigación, porque la falta no existe. Se la leo para recordársela solamente. 35.
Prohibiciones. Todo servidor público le está prohibido. Esta fue la que quitaron. Proporcionar datos inexactos o presentar documentos ideológicamente falsos o omitir información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera o en las promociones o ascensos para justificar su situación administrativa. Ahí se las dejo para que hagan la comparación en su oportunidad. Pero dentro de las reformas, y lo que siempre se ha criticado, es este tema, el dolo y la culpa. Algunos, basados en la escuela del causalismo del año 36, con la autonomía del derecho disciplinario, entonces consideran que el concepto de dolo y culpa debe ser diferente al que seguimos en el derecho penal. Todo es derecho sancionatorio. El derecho penal y el procedimiento penal es un código que corresponde a una evolución de más de 200 años. De esa etapa de la escuela del causalismo siguió el del finalismo, luego el funcionalismo y otras escuelas, cada uno le va cambiando, pero la idea con ello es crear a través de estos conceptos un concepto de justicia en el sentido de darle a cada cual lo que se merece en el derecho disciplinario, en el derecho penal. Estos conceptos nunca los había traído un código disciplinario. En Colombia es la primera vez que se menciona el dolo y la culpa. Pero esto no es folclórico, esto no me cumple a mí. Si no tuviera una correspondencia en las sanciones, esto no me serviría de nada. Esto no es un saludo a la bandera, esto tiene su correspondencia y en el respecto de la automática sancionatoria. Recuerdo solamente que cuando hablamos para hablar de un delito o de una falta, necesariamente tenemos que establecer en el derecho penal que la conducta es típica, antejurídica y culpable. Y en el derecho disciplinario hay una correspondencia. No estamos argumentando que debemos aplicar conceptos del derecho penal, trasladarlo mutandi mutandi, como decía una decisión de la Corte Constitucional, al derecho disciplinario, sino una aplicación flexible en la medida en que sea posible y que permita garantizar mejor los derechos del que está siendo investigado. Por eso acudimos al derecho disciplinario con el planteamiento de una tipicidad, pues claro está, conforme a entender que son deberes que es imposible determinar en un código, que se utilizan tipos en blanco, de manera que la falta disciplinaria nos dice una prohibición, un deber, pero tenemos que buscar ese deber en una circular, en un reglamento, en una norma, de manera que eso es permitido. Lo mismo que tipos indeterminados, lo mismo que tipos abiertos, en las cuales es imposible, por el tema del derecho disciplinario, que son infracción de deberes en muchos casos cuando se tratan de faltas graves o leves, pero no cuando son faltas gravísimas que están taxativamente señaladas en el código. Lo que quiero decir es que la dogmática implica que para establecer que hay una falta es necesario analizar ese concepto de tipicidad, que si es abstracto debe concretarse en el pliego de cargos. No puede haber equivocación, porque aquí nos trae sí expresamente el principio de la congruencia. Lo que usted dicta en el pliego de cargos tiene que corresponder a lo que usted condena en la sentencia. La congruencia se puede aceptar cuando es favorable. Si yo lo vinculo por un pliego de cargo por dos faltas, lo puedo sancionar en la sentencia por una. Es decir, la congruencia es favorable, pero no colocarle un agravante, un elemento más o una falta, porque genera nulidad y es posiblemente uno de los criterios por los cuales los actos administrativos sancionatorios se pueden caer con una condena contra la entidad, el órgano de control. Pero cuando hablamos de la tipicidad, de la antijuricidad, en el derecho disciplinario se prefiere decir ilicitud sustancial, y sobre eso tenemos que hacer un comentario. Ilicitud sustancial, en las cuales ya salimos de un carácter meramente formal. Este código ya da una concepción mucho más precisa de qué debe entenderse de ilicitud sustancial que afecte, que determine realmente una gravedad, un hecho relevante, y que ese hecho no esté justificado, y yo le agrego que no esté disculpado, porque las disculpas o culpabilidad, disculpas, el miedo y la coacción
o el error invencible son elementos que disculpan, quitan la culpa, pero se prefiere llamar eximientes de responsabilidad. Como no están todas en el código, tenemos que acudir al Código de Procedimiento Penal. De manera que ese concepto de ilicitud debe definirse claramente. De manera que en el derecho disciplinario se tiene un concepto propio del causalismo de decir que el dolo es igual a culpabilidad. En ninguna parte del código lo dice. El código dice que la culpabilidad, no, eso es propio del causalismo, del Código Penal que rigió hasta el año 80, donde decía que la culpabilidad tenía formas, dolo y culpa. La culpabilidad no tiene formas, tiene grados. El dolo y la culpa son elementos subjetivos de la tipicidad, por lo tanto deben analizarse en otro lado. Son elementos subjetivos y les voy a colocar unos ejemplos para que vea que no hay ninguna confusión. Pero aquí en esta definición de dolo y culpa, y que va a tener su incidencia en las sanciones que vamos a revisar, que tuvieron que corregir porque las críticas no eran gratuitas, el concepto de dolo que trae el derecho disciplinario en el 2952, en mi criterio se pasó exigiendo cosas que no lo pedían ningún derecho sancionatorio, ni siquiera el penal. En el derecho penal, la conducta es dolosa cuando el sujeto conoce y quiere la realización de la conducta. Dos conceptos. Usted conoce y usted quiere realizar esa conducta. Hay una excepción, dicen que hay una excepción a esa regla, que es cuando se trata de Dios, donde nadie lo conoce, o el que se enamora por internet, no conoce a nadie, pero entonces lo quiere. Entonces, solo es en esos casos. Los demás necesariamente tenemos que conocer una cosa para quererla. Cuando se trata de hacer una cosa mala, intencional, causada por ello, en el derecho penal se dice que actuó con intención, y a eso se le llama dolo, pero nunca confundirlo con culpabilidad, que es otro concepto totalmente diferente, que ya veremos. Y en la culpa, pues, es un concepto que trae el Código Penal. Es el mismo concepto: infracción al deber de cuidado, negligencia, descuido o falta de atención, pues entonces es con culpa. Pero por más culpa que sea, nunca podrá ser igual al dolo. Me explico, la culpa puede ser gravísima, puede ser grave, lo que ustedes quieran, puede ser realmente, pero es una imprudencia, una falta de cuidado grande, pero nunca puede compararse con el dolo. Porque cuando confundimos dolo y culpa, estamos haciendo un relajo de los conceptos fundamentales de la dignidad de las personas y el derecho a que una persona sea sancionada correctamente de acuerdo a la conducta o lo que él ha realizado. Y aquí la culpa, para mencionar, es que lo que se sanciona es que sea gravísima y grave, nada más. Cuando es leve, el mismo código, esto es una novedad, cuando es leve no es sancionable, no es un hecho relevante. Una culpa leve, pues una culpa leve es apenas un descuido que no tiene que ameritar ni siquiera una anotación por escrito, que esa ya desapareció, pero o por lo menos un llamado de atención, que es una medida correctiva que sí puede hacer el superior. Pero si hablaba de dolo y culpa, les voy a dar un ejemplo donde hay una total confusión y esto se corrige. Es decir, esto no es una discusión gratuita. Veamos un ejemplo nada más de las sanciones, y este artículo es lo que va a darle tarea al organismo de control, porque entiendo que debe ser de oficio, que tienen que corregir todas las sentencias que se han dictado cuando se ha cometido la falta con culpa gravísima y le ha aplicado semejante pena que trae el código. Le explico. Por ejemplo, el 734 nos decía, artículo clases de sanciones: el servidor público está sometido a las siguientes sanciones: destitución e inhabilidad general por las faltas gravísimas. Oiga bien, faltas gravísimas. Hay faltas gravísimas, graves y leves. La falta gravísima cometida en una imputación subjetiva que dice dolo, está bien, pero dice o realizadas con culpa gravísima. ¿Qué quiere decir? Que está confundiendo el dolo y la culpa. Eso en derecho sancionatorio no se tiene presentación. Entonces, observen la falta que le cometían a alguien que intencionalmente quería cometer el hecho. Hay que sancionarlo duramente, porque el dolo y la culpa nos determinan los límites de aplicar una pena, pero no nos dice qué pena debemos aplicar. Eso nos dice solo los límites. ¿Quién determina
la pena a imponer, y les voy a dar 2 ejemplos para que ustedes como jueces penales determinen qué sanción les van a colocar, y ahí claramente diferenciamos estos 2 conceptos que nunca deben confundirse. Pero observen, la falta gravísima cometida con dolo o culpa, ¿qué quiere decir? Pues están confundiendo culpa, el dolo con la culpa, que eso en derecho disciplinario y en penal eso no es digno de aplicarle una sanción a una persona para inhabilitarla de 10 a 20 años. Este esperpento que siempre se criticaba fue corregido en el 1952. El Código General Disciplinario entonces ahí dice destitución e inhabilidad de 10 a 20 años, pero con falta gravísima, dolosa, intencional. Hay que sancionar duro esa falta. Pero si usted comete esa falta gravísima, pero con culpa gravísima, con culpa, sigue siendo cualquier calidad de culpa, sigue siendo culpa, imprudencia, negligencia, falta de cuidado. Pero si es cometida, mire cómo se reduce la pena a la mitad, de 5 a 10 años. Entonces, los conceptos que predicábamos de que no se podían confundir como lo hacía el código, aquí está la respuesta de que la dogmática disciplinaria debe regir también en el derecho penal general, sin hacer tanta diferenciación y tanta discusión. Aquí reconoce esa equivocación, de manera que todos aquellos que hayan sido sancionados con culpa gravísima, que es la mayoría de las faltas, porque difícilmente se van a condenar con dolo, se llegan a condenar con dolo, en la práctica es muy difícil, porque hay que ver esa intencionalidad que es difícil de probar. Pues a todas estas personas que con culpa gravísima fueron condenadas de 10 a 20 años, todas esas sentencias, así se hayan cumplido, y por supuesto las que están corriendo en ejecución, tienen que modificarse totalmente, porque resulta una ley sumamente favorable, así sea una ley posterior al hecho o al momento en que fue sancionado. De manera que cabe la corrección de esas sentencias porque la ley lo permite. Recuerde que una vez dictada la sentencia y en firme, no es modificable, salvo que sea una legislación posterior que resulte más favorable. ¿Qué hizo el 2094? Pues el 2024 lo que hizo es ratificar los 20 años cuando la falta es cometida con forma dolosa, pero cuando es gravísima lo que hizo es que aumentó 3 años más, de 8 a 10 años, y lo consideró gravísimo. Alguna vez, no sé si en broma algún profesor de conferencista en derecho disciplinario le preguntaba por qué confundían y no se hacía esa salvedad de la confusión entre dolo y culpa, porque cada uno debe ser sancionado con la forma como cometió el hecho. Entonces me decía, es que la culpa gravísima es tan grande que se acerca al dolo. Eso no tiene ningún sentido ni lo que sucede, y si querían establecerlo, es que entre la culpa gravísima consciente se acerca al dolo, pero entre ellos la doctrina creó una figura que se llama dolo eventual, que ya la trae el Código Penal, pero sigue siendo dolosa y la pena sigue siendo sumamente alta. Solo que cuando es eventual, la pena se rebaja un poco, pero no considerablemente, porque sigue teniendo la intención de cometer el hecho. De manera que esto no solo se cometió en esta clase de sanciones. Observemos que también se cometió en otra falta que ya les voy a mencionar. Pero quiero mencionar una cosa que les había dicho, que el dolo en derecho penal era conocer y querer. Mire lo que dice el dolo en derecho disciplinario. Más confusa, más compleja, y pide un requisito más. Si ya con lo que teníamos era complejo en el derecho penal, el derecho disciplinario pide un requisito más que lo hace mucho más complejo para condenar a alguien por esa conducta intencional. La conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinario conoce los hechos constitutivos de la falta disciplinaria, su ilicitud, eso no estaba, y quiere su realización. Conocer la ilicitud es un elemento de la culpabilidad que posteriormente vamos a revisar, a mirar, pero aquí se piden 3 requisitos: conocer con los hechos constitutivos de la falta, en el código prefiere decir infracción del hecho que va a cometer, la ilicitud segundo, y quiere su realización, de manera que aquí en este concepto es un poco más complejo. Les decía que no solamente en una sanción como la que mencioné confunden dolo culpa, sino en la siguiente también.
clases de sanción, el servidor público será sometido a la siguiente: a la suspensión en el cargo e inhabilidad especial por faltas graves cometidas de dos maneras, con dolo o con culpa. Entonces, a este caso, la falta grave, suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad, así la cometiera con dolo o con culpa, le aplicaban la misma pena. ¿Cómo se corrige este error o este yerro? Pues entonces el 952, que el 2094 también lo dejó, aclara cuando la suspensión o el ejercicio del cargo es de 3 meses a 18 cuando son dolosas. Pero cuando la modalidad es culposa, entonces se reduce de 1 a 12 meses. Esto queda bien claro, que los conceptos de la domática en este código no solamente se definen, sino también tienen su correspondencia de su aplicación en las sanciones. Por supuesto que esto es todo muy favorable y esto algunos consideran que para reducir la pena a la cual fue condenada una persona irregularmente, pues algunos consideran que debe ser una solicitud previa, otros consideran que debe ser una solicitud de oficio. Les decía, esta precisión, no me acuerdan el tiempo porque no me vaya a pasar. Les decía que en derecho disciplinario siempre se ha indicado que el dolo es igual a culpa. Yo les voy a dar dos ejemplos traídos del derecho penal que perfectamente lo podemos aplicar para diferenciar que conceptos de dolo y culpabilidad son conceptos totalmente diferentes. El dolo es intención y el dolo nos determina la quantum de la pena, los límites. No podemos salirnos en el derecho disciplinario de 10 a 20. De la culpa de 5 a 10 años. Eso es el límite que nos coloca. Pero esos conceptos no nos sirven para aplicar una pena. La culpabilidad es un factor, el tercer criterio del análisis de la falta, que es tan importante que se estudia es en el juicio. Por eso es cuando una persona llega a un juicio, el análisis del dolo ya está superado. Lo que nos preguntan en la audiencia cuando una persona va a ser juzgada, la pregunta es: ¿usted se declara inocente o usted se declara culpable? Si se declara culpable, quiere decir que usted confiesa, prueba reina para poder, como decían en aquella época. En el sistema inquisitivo se respetaba lograr la culpabilidad para colgar a alguien sin remordimiento. Pero como nadie confesaba, entonces había que aplicarle un poquito de tortura que nos enseñó la iglesia. Por eso se llama sistema inquisitivo. Era necesario de cualquier manera, sin tener en cuenta, pues como decía en esa época la iglesia, el sujeto no necesita un defensor, sino un confesor, y le nombraban un sacerdote para ver cómo sacaba la confesión. En esta época no estamos tan retrógrados, pero sí dejamos una audiencia para determinar el juzgamiento de la persona y determinar su culpabilidad. Porque la culpabilidad determina la cantidad de pena que le voy a colocar. La culpabilidad, con la culpabilidad utilizo el barómetro. Es decir, si el límite es 10 a 20, la culpabilidad, el reproche, el análisis de la dignidad del ser humano que actuó con ira, con miedo, tenso dolor, ese es el análisis que se hace en ese momento del ser humano que ha cometido una falta. Y es ahí cuando el juez va a determinar con esos elementos cuál es el monto de la pena. Les decía que voy a darles un ejemplo, que este es el coco de los preparatorios, para diferenciar los dos conceptos y que queden claro que esto no se puede confundir. El primer caso es el padre que va conduciendo bien su camioneta, su vehículo pequeño, tiene copiloto a su hija y tiene la vía en verde. Un sujeto que va en una camioneta sumamente grande, se pasa el semáforo, va borracho a exceso de velocidad, impacta el otro vehículo y mata a la hija del conductor, del chofer, del padre de familia. Este señor, sin hablar que ha entrado en ninguna locura o situación que podríamos justificar o disculpar, no, el señor era consciente y manifestó a todos los que estaban ahí que lo iba a matar. Y efectivamente era una persona con una capacidad física frente al sujeto que era una persona pequeña y lo tomó y lo estranguló. Causó la muerte en ese caso. Segundo ejemplo. Una persona
para quitarse un acreedor a la cual le debía, estos son hechos reales, para quitarse el problema de su acreedor que le pedía 10 millones que le debía, pues contrató a un sicario a la cual le pagó 200.000 pesos. El sicario encontró al deudor, al acreedor, perdón, y le aplicó unos 3 o 4 tiros y le causó la muerte. En los dos ejemplos, el sujeto, ambos actuaron con dolo. Recordemos, el dolo es conocimiento y querer realizar. En los dos existió el dolo. No hay culpa, no hay imprudencia. Los dos querían matar a una persona y efectivamente mataron a esa persona. Ustedes como jueces penales, les pregunto, ¿qué pena le aplicarían a esa persona? Indudablemente todos están pensando que al sicario hay que darle lo máximo. El derecho penal, por ejemplo, no me acuerdo el máximo y lo mínimo de la pena en el homicidio dolo, pero supongamos que sea de 30 a 60 años el homicidio doloso. Cuando es imprudente, la pena va a ser de 15, por decir un ejemplo, a 30, a la mitad, como sucede en el derecho disciplinario. Seguramente que en esas dos conductas, si la pena máxima que se aplica es de 20, de 30 a 60 años, seguramente ustedes nunca le aplicarían una pena máxima al padre de familia que en ese estado de dolor, de ira, de miedo, de ver la muerte de su hijo y el otro sujeto preocupado porque le rayaron la camioneta, que le causó la muerte, no le aplicarían nunca los 60 años. Es que no tienen que establecerse ya en el límite, ahí se sale y las normas de la ira intensa son normas especiales de reducción de la pena que posiblemente van a rebajar la pena a 10 años con la libertad. Observen, las dos conductas son dolosas, pero lo que termina el tratamiento de la pena que le vamos a aplicar es el análisis de los atenuantes, de los agravantes, que son criterios de culpabilidad. Entonces, queda bien claro que el concepto de culpabilidad y dolo y imprudencia en el derecho disciplinario también se pueden plantear como el derecho sancionatorio en el Código Penal para ser mucho más justos. Les hablaba de esa diferenciación de la culpabilidad por dos cosas. Porque si él les he explicado que el análisis de la culpabilidad se hace en un juicio, en una audiencia aparte, donde inicialmente en el derecho disciplinario se habla de que usted acepta los cargos, o usted se hace responsable, o usted me confiesa, son formas de decir que estamos buscando la culpabilidad del sujeto. Aceptar cargos o allanarse es lo mismo que confesar, y confesar es la prueba para efecto de demostrar la culpabilidad. A Jesucristo, cuando lo juzgaron en una audiencia en sistema acusatorio, una vez que el sujeto, en este caso el de Jesucristo, confesó, pues ya no había nada que hacer, había que aplicarle la pena. Por eso un símbolo de manera que ya no hay nada que más hacer, no tenemos que continuar con rasgarse las vestiduras, no hay nada que hacer. Hay que aplicarle la pena y entonces es así, tan drástico e importante el concepto de la culpa. Se analiza es en el momento del juicio para efectos de determinar si es culpable, la pena imponer. Pero observen lo que decía aquí el artículo 43. El artículo 43 nos establece en el Código Disciplinario equivocadamente que se corrigió, que para determinar cuándo la falta es grave o leve, tenemos que primero analizar el grado de culpabilidad. Esto es totalmente absurdo. Esto no se puede analizar acá. ¿Por qué? Porque si yo analizo la gravedad de la falta en este momento para establecer la gravedad o la levedad, acudiendo a criterios de culpabilidad, y si lo vuelvo a analizar en el momento de aplicar la sanción, estoy violando el no bis in idem. Estoy aplicando el mismo criterio para iniciar y para sancionar. Y con buen criterio les digo, el 1952 así lo hizo y desapareció, eliminó ese concepto de culpabilidad. Y este código que se suponía que iba más avanzado, el 2094, que la reforma de la reforma, entonces volvió a traer el concepto, lo volvió a integrar al código. Es decir, que hoy en día criterios para determinar la gravedad de la falta hay que tener en cuenta el grado de culpabilidad, que resulta un poco absurdo. Absurdo porque cuando es un nuevo código, un nuevo procedimiento, etapa de investigación y etapa disciplinaria, para determinar la culpabilidad de la persona, para los que consideran que este concepto no se tiene en cuenta en el derecho disciplinario,
vea lo que establece en el momento de iniciar la audiencia. En el derecho penal, una vez que se lea, se identifique las personas, está el defensor o la persona que estamos investigando, lo que primero que se pregunta antes de continuar si usted se declara inocente y culpable. En el derecho disciplinario utilizamos otras expresiones. Le vamos a preguntar, ¿usted acepta la responsabilidad imputada en el pliego de cargos? Es otra manera de decir, ¿usted confiesa? ¿Usted acepta la culpabilidad? Los beneficios es una tercera parte. O entonces el código dice otra manera de decir la culpabilidad. ¿Es su voluntad acogerse al beneficio de la confesión, es decir, o acepta los cargos? Eso es sinónimo. De manera que este concepto, que en mi criterio es sumamente importante, no se puede. Mi experiencia como magistrado siempre preguntaba, porque allá seguimos el código del 734. Siempre les preguntaba, si no analizamos la culpabilidad, ¿cómo determinan que al abogado hay que aplicarle 6 años, 6 meses, 8 años? ¿Cuál es el criterio si no estamos obligados a analizar la culpabilidad? Entonces nos decía, ¿estudiamos los atenuantes o los agravantes? No, esos son criterios de culpabilidad. De manera que desconocer este concepto frente a un código que ya lo trae abiertamente, pues eso es una ventaja, un beneficio y una garantía para los que son siendo investigados. Pero hay otro criterio que quiero mencionarles. No me deja pasar. Bueno, otro concepto de la dogmática penal que parece que se colocara un poco folclórico estos conceptos. No, esto tiene una trascendencia y este código recoge mucho de las críticas que se le hacían a un código, algunos llaman un poco talibán, por lo severo de sancionar todo y porque ser una misma persona quien investiga y sanciona. No da ninguna oportunidad. Entonces, el concepto que se planteaba de ilicitud sustancial en el derecho penal se llama antijuricial. Entonces, observen que la ilicitud sustancial en el derecho disciplinario hasta este momento en el Código 734 es una ilicitud simplemente formal, una contradicción entre el hecho y la norma. Y eso no es suficiente, esto no es un hecho relevante. Los principios del derecho sancionatorio que van evolucionando buscan un concepto de justicia y por otro lado que el procedimiento que se sigue para investigar sea eficiente, fiscal, realmente tenga resultados y en el derecho disciplinario colombiano es por lo menos acabar con la corrupción o por lo menos disciplinar al empleado, de manera que frente a la intimidación de la norma se comporte de alguna manera conforme a lo que se espera de cumpla los deberes, no esté metido en prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades. Entonces, lo que se predicaba y lo que criticaban los autores es que esta ilicitud no era suficiente. Y el código con buen criterio, 952, corrige semejante error que habían cometido anteriormente y tiene un código mucho más garantista. Entonces, el artículo 9 del nuevo Código General Disciplinario dice lo siguiente. Anteriormente decía, la falta será antejurídica cuando afecte. Aquí había que corregir, ya se corrigió, no es la falta, sino la conducta. La conducta será antejurídica cuando afecte el deber funcional. Pero para hacerlo más garantista y estar actual de acuerdo a los conceptos de la dogmática del derecho sancionatorio actuales, entonces el código establece la conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte, palabrita, sustancialmente. Es decir, que no podemos quedarnos dentro del derecho disciplinario en meros conceptos formales. Tiene que tener una antigüedad formal y lo que llaman en la dogmática material, es decir, que afecte el deber funcional sin justificación alguna o sin disculpa. Es decir, recuerda que el criterio de la culpabilidad, porque el miedo, el error invencible, la coacción son elementos propios que disculpan, niegan la culpabilidad. Por eso se prohíbe decir elementos de ausencia de la responsabilidad. En términos generales, para no hablar solo de la justificación, pero agreguen esto elemento que faltó en el nuevo código que reformó lo que reformó, y mire lo que decía con buen criterio. Habrá afectación sustancial al deber cuando se contrarían los principios de la función pública. Y recuerden los principios de eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
pues el código que reformó lo que reformó eliminó ese artículo. Pero creo que con la palabrita que le colocó, sustancial, se aclara cualquier discusión de que el deber debe afectar realmente, como dice, sustancialmente el deber funcional. Esta discusión se planteaba en el año 80. El código del 80 era un código que venía de la escuela, en esa época, del causalismo, porque eso era lo que existía, y en el Código Penal no había nada más adelantado, no existía ningún otro criterio. Por eso eso era la doctrina, y el Código Penal tomaba lo que había en ese momento y establecía la antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere que el hecho no ponga en peligro. No decía más nada. Sin justa causa, el interés jurídicamente. Eso era una antijuridad formal, contraria al derecho, no es un hecho relevante. Por eso, a partir del código del 2000, Código Penal, trae la palabra que es sinónima a la que trae hoy el derecho disciplinario. Para que no exista, traigo esta norma para que la comparen, que efectivamente, que la palabra que trae implica lo que la doctrina posteriormente entendió que era antijuridad formal, y hoy en día, pues, se tiene en cuenta. Ya hemos visto sentencias, no quiero extenderme en ejemplos, pero el código 599 nos dice: antijuridicidad, para que una conducta típica sea punible se requiere que la lesión ponga palabrita efectivamente. El disciplinario dice sustancialmente. Encuentra una similitud en esos dos conceptos, en las cuales no deja ninguna duda que hoy en día se exige que la afectación al deber funcional debe ser de esa naturaleza. Quiero referirme a otro de los temas que siempre suelen preguntar, sobre todo los que pues, tienen una investigación o que quieren hacer una precisión, que es el tema de la prescripción de la acción disciplinaria. Tranquilo. Bueno, el término de la prescripción. La pregunta es: ¿cómo está regulada la prescripción en las tres legislaciones? Para el derecho disciplinario tenemos que tomar las tres y ponerlas en fila y poder analizar qué quedó en cada una de las normas. Y por qué era el afán que 2 días antes de que entrara en vigencia el 1952, el Código 2024 aplazó este artículo 30 meses más, es decir, 2 años y medio. Bueno, el Código 734 establece, para hablar de prescripción, de 2 términos: caducidad y prescripción. Caducidad de 5 años y prescripción de 5 años. Es decir, que en la práctica eran 10 años para el tiempo para investigar, para que prescribiera la acción disciplinaria. Entonces, el artículo 30 decía: la acción disciplinaria caducará si transcurridos 5 años desde la ocurrencia de la falta no se ha proferido auto de apertura de investigación. Entonces, en la práctica, lo que se hacía es, o se hace muchas veces por el mundo de trabajo que tienen el control disciplinario, es que cuando faltaban transcurría 4 años, 11 meses, 29 días, dictaban el auto de apertura del proceso, interrumpía la caducidad y empezaba a contar el término de la prescripción. Y el término de la prescripción es 5 años más. Es decir, desde ese momento hasta la decisión de primera instancia, interrumpía la prescripción. En la práctica, una falta disciplinaria tenía un término de prescripción de 10 años. Les puedo mencionar más o menos unos 60 delitos sumamente graves que requieren querella de parte, que no tienen una prescripción de más de 6 años. Se supone que el delito es mucho más grave que una falta, y sin embargo tenía un término de prescripción muy extenso. ¿Qué hizo el 1952? Eliminó la caducidad. Es decir, que el término de prescripción es de 5 años. Desde el momento en que ocurrió el hecho, si es instantánea, o desde el momento en que debía cumplir la omisión, o desde el momento del último acto, si es un hecho de carácter permanente. Se cuentan en el 1952 los 5 años, y se interrumpe con la sentencia de primera instancia. Y para la segunda instancia, una vez interrumpido, pues tienen 2 años más para el fallo de segunda instancia. Entonces, este término es mucho más favorable. Reduce la prescripción de la acción disciplinaria. Entonces,
resulta mucho más favorable para cualquier investigado. Este artículo, si hubiera entrado en vigencia, según concepto de la Procuraduría, más de 10.000 investigaciones tendrían que archivarse. Ante esta preocupación es que la ley 2094 mantiene este concepto de prescripción sin caducidad de 5 años, pero la aplaza año y medio. Es decir, que este artículo, solo este artículo, va a tener vigencia dentro de 30 meses después. Esa es la explicación y el afán de que saliera la ley 2094 antes que entrara en vigencia el 1 de julio de este año, la ley 1952. Esa es la explicación, de manera que sobre todo esto, pues tendremos que, a pesar de que tenemos 3 legislaciones, recuerden, nos falta lo que diga la Corte Constitucional en su ejercicio de control constitucional de esta última ley. Por supuesto que la Corte Constitucional va a fallar o va a legislar, como dice en la doctrina, negativamente, cuando quite o explique determinado concepto, se debe entender de determinada manera. De manera que nos vamos a complicar un poquito más para saber eso. En los 10 minutos que me faltan, voy a revisar esta ley 2094, que es la que va a solucionar y me parece que es mucho más garantista, y con eso el Estado colombiano puede estar cumpliendo las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es fundamental y la finalidad de esta reforma era esos dos conceptos. Primero, que un organismo internacional, no solamente el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la doctrina, algunos doctrinantes, hayan planteado que el derecho disciplinario es violatorio de los derechos fundamentales. Y esto no que lo diga un doctrinante o que lo mencione alguna decisión del Consejo de Estado, pero es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una sentencia nos dice que el Estado colombiano, con el código que tiene, es violatorio de la Convención, en la cual establece que cuando se trata de servidores públicos de elección popular deben ser juzgados por un juez penal. Y segundo, que tenemos un procedimiento bastante arbitrario, mandado a recoger propio de la Edad Media, donde un solo funcionario hacía de todo. Pues con esta ley se trata de corregir esta situación y, por supuesto, la trascendencia tan importante y tan oportuna de la Procuradora de lograr que se cumpliera. Yo, en mi criterio, pienso que se cumplen las exigencias de la Corte Interamericana con esta ley. ¿Y de qué forma? Que es lo más importante. Se establece que el sistema inquisitivo es un sistema violatorio de los derechos humanos, de las garantías, del debido proceso, de la juridicidad en el tema de los servidores de elección popular, de violatorios de la inocencia de las personas, que va a aplicar más bien un criterio de culpabilidad, de manera que se entendió que nuestro sistema disciplinario es un sistema totalmente inquisitivo, que lo que se debe proponer es por un sistema acusatorio. ¿En qué se diferencia cada uno y dónde están los reparos que se hacen a cada uno de estos procesos, como se hizo al Código Penal en nuestro proceso penal? Por eso cambiamos de la Ley 600 inquisitivo a la Ley 906 sistema acusatorio. El sistema inquisitivo siempre se dice en la doctrina que es propio de las dictaduras. Como una dictadura, el gobierno de un Estado se refleja en la forma en que está juzgando a una persona, el procedimiento que tiene. El inquisitivo es propio de una dictadura donde tienen la acumulación de todos los poderes en una sola persona. El sistema acusatorio es un sistema de separación de poderes propios de la democracia. Así, en el sistema acusatorio penal nuestro, para darle un ejemplo, uno es quien investiga, que es la policía, uno que controla la investigación y acusa, que es fiscal, un juez de garantías que entra a ver la causa cuando afecta a derechos fundamentales, y un juez de conocimiento que va a determinar la culpabilidad de las personas. La culpabilidad, es decir, el juicio se hace para determinar la culpa. No me imagino a un juez preguntándole a un investigado en el derecho disciplinario: ¿usted se declara doloso o culposo? No tiene ni sentido eso.
se declara inocente o culpable, acepta los cargos, acepta la responsabilidad, de esa manera usted confiesa y tiene una rebaja. De manera que en el sistema inquisitivo, pues todas estas facultades están acumuladas. Entonces tenemos un funcionario del control disciplinario que inicia la investigación, dicta el auto, ordena pruebas de oficio, practica pruebas de oficio, decide las nulidades, le da los recursos, decide los recursos de reposición él mismo, y cuando termina entonces dicta pliego de cargos o archiva el expediente, y seguimos para la siguiente etapa. Inmediatamente el mismo funcionario es el que va a hacer el juzgamiento, el mismo que investiga es el que lo va a juzgar a usted. Eso es lo más arbitrario. Y lo digo porque cuando fui magistrado hacíamos todo y termina la audiencia y 8 días era el mismo. Yo conocía la investigación, yo la hice, yo cómo voy a decir que está mal lo que yo hice. De un investigador, y por eso se busca separar las dos etapas bien claramente. De un investigador se busca que piense mal de la gente, que haga tesis de culpabilidad, que vea en todo el mundo sospechoso, si nunca va a determinar o adelantar ninguna investigación. Es un sujeto que está metido emocionalmente en la investigación y cree que lo que él ha adelantado es la verdad, y con las pruebas del proceso lo que está buscando es confirmar su tesis. De manera que eso que averiguan sobre la integridad, lo favorable, eso es secundario, eso no se hace. Entonces, el mismo que investiga está emocionalmente metido en lo que ha realizado y a él lo van a valorar por lo que ha realizado. Pues cuando va a la etapa de juzgamiento, lo que dice es que lo que él mismo hizo ya está bien hecho, y lo que resulta es prácticamente lo que ya había planteado en la investigación, que era la condena, y efectivamente en esa forma arbitraria termina condenado. Entonces, siempre se ha dicho que de un juez se espera que sea imparcial, que no esté contaminado con la investigación, que no haga tesis a priori de culpabilidad, de manera que con esas ideas encuentre la causa. Y tenemos alguien que acusa, que plantea un pliego de cargos, y alguien que se defiende. Y frente a eso encontrará o le da la razón, pero es una persona totalmente diferente. ¿Cómo se logra en el derecho disciplinario? Pues eso, hay un artículo 12 que dice el debido proceso. Ese artículo fue modificado nuevamente, el 734, él lo tenía, el 952 lo tenía, pero era incompleto, pero el 2094 establece claramente que las etapas de la investigación disciplinaria son dos: el proceso, el procedimiento. Una etapa de investigación claramente definido que termina con el funcionario que toma una decisión de archivar el expediente o dicta pliego de cargos. Y que una vez dictado el pliego de cargos, entra y cita para audiencia para que para que un funcionario diferente, totalmente diferente al que hizo la investigación, pueda resolver la causa. Y lo que va a determinar en esa etapa de juzgamiento, así sea por escrito, la idea es que sea verbal, pues defina los criterios de culpabilidad. Determine todos los factores para saber si el sujeto es responsable o no. De manera que creo que para terminar aquí menciono los artículos, me adelanto un poco. Quiero mencionar el artículo para fundamentar lo que estoy diciendo. Con este artículo queda muy claro que la investigación tiene dos etapas, que es mucho más favorable, más digno, y de esta manera se responde a los señalamientos de la Corte. Con este artículo dice, el disciplinado deberá ser investigado y luego juzgado por funcionarios diferentes. Queda claro, independiente, imparcial, autónomo, que sea competente, quienes deberán actuar conforme con observancia formal y material de las normas que determinan la regularidad del proceso en los términos de este código, dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo formal. El proceso disciplinario, dice, debe garantizarse que el funcionario instructor no sea el mismo que adelanta el juzgamiento. Digamos que este es un sistema que no es exactamente acusatorio, que es lo que se buscaba, pero por lo menos ya hay una división de actividades y de funciones. ¿La crítica cuál es? Si el que va a juzgar es el mismo que hace parte de la nómina del ente de control, que es el mismo que obedece las órdenes del superior,
que es el que debe obediencia al superior, si son los funcionarios de la misma entidad, bueno, se cuestiona ahí un poco la imparcialidad en la toma de decisiones. Pero salvando ese criterio, me parece que ya tenemos un proceso disciplinario mucho más justo, que en todas las dependencias de control disciplinario debe existir unos funcionarios que investigan, y seguramente el director de esa oficina va a hacer las veces de juez, en este caso juez administrativo disciplinario, que debe resolver. ¿Y cómo resolvemos el tema de que se exigen que sean jueces cuando se trata de servidores públicos de elección popular? Pues entonces en este código establecen la existencia por primera vez que un ente de control pueda tener jueces disciplinarios, jueces judiciales, jueces que deciden con una sentencia, no con un acto administrativo. De manera que de esta manera la parte de investigación la va a tener un funcionario público, y una vez quitado el pliego de cargo con respecto a los funcionarios de elección popular para que puedan ser inhabilitados o destituidos o sancionados o investigados, que sea un juez, en este caso un juez disciplinario. La Corte Interamericana en el convenio existe que sea un juez penal. Pero entiendo que el derecho penal disciplinario son derechos sancionatorios, de manera que si tienen la condición de juez y considero que deben colocarse toga como corresponde, cumplen con la exigencia de la Corte Interamericana. En resumen, y para terminar, considero que con todas las críticas que se hagan, entramos a un código disciplinario un poco más, yo diría, más humano, más respetuoso de los derechos fundamentales, un procedimiento, si no es totalmente acusatorio, por lo menos hay una división de funciones, hay un concepto amplio de aceptar los conceptos de la dogmática disciplinaria. Recuerden que esos conceptos no necesariamente están en ningún código, son elementos propios de la filosofía del derecho sancionatorio, que cambia un Código Único Disciplinario con 19 años de duración, que era necesario que ya empezara a reconocer, como lo está haciendo, conceptos de diferenciar el dolo, la culpa, la culpabilidad, porque la aplicación de esos conceptos resultan de una mejor justicia para el que está siendo investigado. En estos términos, por supuesto, se trata de un código nuevo, hay por lo menos 100 diferencias que podía mencionar. Hoy existe notificación por estado, la comisión está mejor regulada, hay una serie de criterios en todo el código que la mayoría se han modificado los artículos, no solo por el 952, sino por 2094. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado y tenerme paciencia. Me pasé un poco del tiempo, pero no podía. Muchísimas gracias a usted, doctor Álvaro. Muchísimas gracias. Una magnífica intervención, muy buena conferencia. ¿Tenemos preguntas, doctor Juan Carlos? Sí, doctora Adriana. Doctor Álvaro, no te pasaste del tiempo. Mira, muchas gracias por haber redondeado. Hay una pregunta, te preguntan, si en disciplinario los tipos son abiertos, así desapareciera la presentación de documentos falsos como prohibición, de todas maneras no se puede considerar que es una conducta disciplinable. Se escribió en el chat cuando nos estaban diciendo que había desaparecido la prohibición para los funcionarios públicos de presentar documentos falsos o valerse de medios fraudulentos. Bueno, trato de interpretar porque no lo entiendo claro. Le explico, la prohibición, mire, no quería decirlo, pero aquí pareciera que este tipo de artículos van dirigidos a determinadas personas, no sé, no quiero decir que pronto lo favorezca, porque el día a día encontramos en los medios de comunicación que para ocupar altos cargos se requieren una serie de requisitos académicos, y muchas veces se acuden, y ya hemos visto que se presentan diplomas, experiencias que no corresponden, doctorados que no tiene, etcétera. Pero entonces la prohibición salió explícitamente, miren el código y realmente sale esa prohibición, pero no quiere decir que no deja de ser delito. Sigue siendo un delito la falsedad ideológica. Lo que extraña es
que si son delitos, porque eso sigue siendo delitos, eso no, pues, no se puede quitar, que presentar documentos, engañar a la administración para obtener un cargo, para permanecer, asistir a un concurso, sigue siendo delito y por lo tanto la investigación que se seguirá, continuará, sería de carácter penal. Lo que digo expresamente es que el concepto de la prohibición en este caso, pues acá no hay duda de lo que se quiere sancionar. El concepto abierto es, por ejemplo, definir un hecho que se cometió con imprudencia. La imprudencia y la forma de conducir no está en ningún código. Es abierto porque hay que recogerlo de la experiencia que tenga el juez. Si el juez no conduce, que busque un perito para que le explique cómo se conduce bien. Son conceptos abiertos para poder sancionar. En estos casos, la prohibición es muy clara. Presentar documentos falsos, falsedad ideológica. Por lo tanto, cuando esto se presente, lo que se sigue es la sanción, la investigación penal, pero la disciplinaria desaparece porque el tipo penal ya no está en el código disciplinario. No sé si fue suficiente. Hay otra pregunta, doctor Álvaro. En un proceso disciplinario, al quejoso le suplantaron la firma para interponer la queja y lo ha manifestado así ante los entes del Estado, pero aún así no han archivado el proceso. Bueno, ¿será posible archivar ese proceso? En derecho disciplinario se tiene que la acción disciplinaria no se puede disponer. Una vez que se entabla la acción, hay que terminarla. Si el que investiga determina que esa queja que se presentó, así sea con la suplantación de su firma, pero el que investiga encuentra que esos elementos son suficientes para adelantar una investigación, debe hacerlo. Es posible que alguien diga que me suplantaron la firma y que se presentó un escrito. Lo que pasa aquí es que es posible que con esos hechos que se denuncian, generalmente son personas que no son capaces de denunciar a una persona directamente, entonces utilizan la firma de otro para no presentar un anónimo. Entonces, entienda que si la firma no la de él, debe entenderla el que está investigando que es un anónimo. Si en el anónimo encuentra elementos en los cuales se puede estructurar que una persona cometió un hecho, una falta, y él es su autor o posiblemente identificar quiénes son, la investigación debe terminar, debe continuar. Como la acción no se puede disponer, no se puede desistir de una acción, la acción debe terminar, el proceso termina cuando el magistrado o el funcionario determine que realmente la queja pues no es real, no es contundente sobre un hecho que es imposible que suceda, que es confusa que se hace frente a hechos que realmente son irrelevantes. Hay quejas donde siempre terminan diciendo que el funcionario, el alcalde es corrupto, que el alcalde es un abusador, que es un ladrón. Eso no está concretando nada. Si el investigador determina que ese hecho no amerita continuar, lo que dicta es un auto inhibitorio que no tiene fuerza ejecutoria. Si se dictó el auto inhibitorio, el auto de apertura de investigación, ya no podrá dictar el inhibitorio. Tiene que tomar una decisión de fondo, que es la cesación de procedimiento. De manera que en este caso, supuestamente creo que el funcionario considera que hay elementos suficientes para adelantar una investigación, así le hayan suplantado la firma, que es una manera torcida que utilizan las personas para denunciar a otro o para denunciar un hecho que no quieren verse comprometidos directamente. Pero eso es la manera, y el proceso, si encuentra elementos, debe continuar. Una inquietud. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no admite que entes de carácter administrativo impongan sanciones y a la vez investiguen. Las sanciones deben provenir de un ente de carácter jurisdiccional independiente y no dependiente de la misma entidad administrativa revestida subrepticiamente con funciones judiciales, lo que algunos consideran ya escandaloso. Opina el doctor Rodrigo Valencia: creo que la reforma se quedó corta en este tópico y la Honorable Corte Constitucional declarará su inexequibilidad en ese aspecto. ¿Qué pensás al respecto? Es que el doctor Valencia tiene la razón. No quería decir eso tampoco, pero
pero tiene la razón. La Corte Interamericana dice que un ente administrativo no puede imponer sanciones cuando se trata de servidores públicos de elección popular. Es una norma que está en la Convención, y en la Convención se habla de jueces penales, que el juez penal debe ser, algunos consideran que sería más fácil que la rama judicial creara la jurisdicción disciplinaria, de manera que la Procuraduría vendría a ser como una especie de fiscalía acusando a los servidores, bueno, los que tengan esa calidad especial, para que fuera un juez de carácter penal, creado por la jurisdicción totalmente independiente de la Procuraduría o de la entidad administrativa, quien los viniera a juzgar. Sí, la crítica que se le hace también es clara, porque si el juez es nombrado por el mismo funcionario, por el mismo procurador, y el que hace la investigación también es empleado de la Procuraduría, pues están en la misma nómina. Uno obedece a quien le paga. Eso es un criterio. Tienen el mismo jefe, da las mismas orientaciones, tienen los mismos, digamos, orientaciones. Pues la decisión no, para algunos, no es precisamente lo más imparcial que se quería. Y además que debe ser un juez no de un origen administrativo, sino un juez de la rama judicial. Para eso está la división de los tres poderes. De manera que esas son las críticas que se le hacen, y como dice también el que pregunta, el doctor Valencia, pues es la Corte quien va a decidir ese criterio. Hay opiniones encontradas, por supuesto. Le digo, esto es bastante cuestionable y bastante crítico. Entonces, es posible que considere que no es dable en nuestro régimen constitucional que un ente de control tenga jueces dentro de su organización. Pues yo creo que hay que esperar a ver qué decide la Corte sobre este punto. Gracias, doctor Álvaro. El doctor Eugenio tiene la mano levantada. Eugenio, enciende tu micrófono, por favor. Gracias, Juan Carlos. Tengo una inquietud, mi querido doctor Álvaro, y es que leyendo el órgano oficial de divulgación del Congreso de la República, encuentro en el título segundo de la ley 734, que todavía está vigente, en cuanto a la competencia para el juzgamiento disciplinario de los notarios, que en ese artículo 59 dice que fue derogado, o que está derogado a partir del 29 de marzo de 2022 por el artículo 265 de la ley 1952 de 19. Esa norma es la que dice que el régimen especial para los notarios se aplica por la Superintendencia de Notaría y Registro. Entonces, no sé si usted ya hizo un análisis de esa disposición. No sé si me permiten compartir la pantalla. Sí. Estamos viendo aquí el texto de la ley, ¿cierto? Sí, señor. Aquí, donde ven el mouse, artículo 59, dice artículo 59, órgano competente. Estamos en el título segundo del régimen de los notarios. Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 22 por el artículo 265 de la ley 1952 de 2019. Es decir, que dentro de 6 meses la Procuraduría recobra o asume la competencia para el juzgamiento disciplinario de los notarios con base en la norma general para los particulares que está en un artículo precedente, no recuerdo cuál es el número, pero que dice que el régimen de los particulares, el régimen disciplinario de los particulares será aplicado por la Procuraduría General de la Nación.
De manera que ahora, con esta derogatoria que figura aquí en el órgano, repito, oficial, este es la página de la Secretaría del Senado, como ustedes lo pueden ver, aquí dice, derogado a partir del 29 de marzo de 2000 por el artículo 265 de la ley 1952 de 19. Eso pues, que ha sido incluso, yo no sé si el doctor Leito en alguna ocasión, que él es experto también en temas disciplinarios, él me decía que él iba a demandar, hacía rato estaba con esa inquietud de demandar la competencia de la superintendencia, porque al asumir la Procuraduría General de la Nación, todo el juzgamiento disciplinario de los particulares que prestan funciones públicas, entonces decía que no podría, además por su naturaleza, que el ente que investiga, que controla, que presenta o que dispone a veces asuntos que reglamentan el servicio o instruye sobre la aplicación del servicio, que impone ciertas obligaciones, sea a su vez el mismo funcionario, pues a través del mismo órgano, mejor, el que también investiga la falta de ese deber que impuso, y fuera de eso lo juzga igualmente ese mismo órgano. Entonces, ese cuestionamiento constitucional que se hacía al artículo 59 de la ley 734, bueno, no sé qué piensa usted. Yo quisiera oír su concepto porque Doctor, tengo dudas al respecto. mi criterio es, por supuesto, una consideración bastante oportuna, que respecto a los particulares que ejerzan funciones públicas van a ser, se me salió, bueno, que van a ser investigados por parte de la Procuraduría. Pero los notarios somos particulares que ejercemos funciones públicas, pero tenemos un régimen especial. El régimen especial implica que nuestros que nos disciplina es la superintendencia. Siempre va a tener la superintendencia el órgano de control frente a los notarios, porque tienen un régimen especial. Son los particulares que ejercen una función, pero tienen un régimen especial que va a ser la oficina de control interno de la superintendencia de notariado. Lo que pasa con respecto a los demás particulares, pues son personas que ejercen funciones, pero no todas. Por ejemplo, aquí se le agregó una competencia a la Comisión Nacional Disciplinaria, que investiga fiscales inicialmente, jueces y abogados, y ahora investiga empleados de la rama judicial, fiscalía. Pues el caso de los auxiliares son particulares que ejercen funciones públicas, que pueden ser disciplinados por el mismo juez, como también hoy en día por la Comisión Nacional. Pero si son abogados, pero si es un ingeniero, entonces en ese caso se entiende que lo va a investigar es la Procuraduría. De esto hay criterios encontrados. Por supuesto, y para lo que nos interesa en la reforma, es que a partir de marzo del 2002, a partir del 29 de marzo, en el organismo de control disciplinario de todas las entidades, incluyendo la superintendencia, va a tener que tener un grupo de investigadores, y otro grupo de personas que van a hacer la etapa del juzgamiento. No estoy diciendo que sean jueces, porque los jueces solo son para los servidores públicos de elección popular, sino los que tienen una función y totalmente diferente, es decir, unos que investigan, y tendrá que haber una sala, supongo yo que es el director en este caso, que va a asumir las condiciones de juez para llevar la etapa del juzgamiento, porque el proceso disciplinario ya está dividido de esa manera y hay norma expresa del debido proceso. Cualquiera incumplimiento de esto genera nulidad de todo el proceso. De manera que en ese sentido las entidades se van a aplicar. Este código se hizo pensando en la Procuraduría, y a veces se les olvidó que también hay personerías y que hay entidades de control en las cuales
difícilmente van a cumplir estas 2 etapas por personas diferentes. Por ejemplo, hay personalidades en un municipio donde solo hay un solo funcionario, que es el personal. Pero les complico más. La Comisión Nacional Jurisdiccional, es decir, los que investigan jueces, abogados, fiscales, piensen que está investigando un abogado. En la práctica, en el Consejo de la Comisión Seccional, antes era Comisión Seccional de la Judicatura, que está investigando un abogado, pues esas salas son duales, expresamente hay normas, tienen que ser duales, es decir, solamente 2 magistrados. Entonces vea la complicación que se mete, porque aquí no tuvieron en cuenta todas estas dificultades. Como son 2, el primero, el ponente, inicia la investigación y lo lleva y dicta pliego de cargos. Él tiene que entregar, porque esto no es para algunos, es obligatorio, que la etapa del juzgamiento tiene que hacerla el compañero de sala. Y una vez que termine el juzgamiento, la sentencia la tengo que firmar yo, porque yo soy el investigador. Entonces, ¿cómo se entiende de que yo me separé y yo voy a firmar una sentencia donde yo hice la investigación y estoy, digamos, un poco interesado en que se condene porque hay pliego de cargo? Entonces, vea la cantidad de situaciones que cada día nos vamos encontrando. Y, por supuesto, esto es reciente. Hay muchos, incluso traté de encontrar un libro que me trajera los 3 códigos, a ver cómo lo podemos analizar. No hay todavía un código en una revista. La gente está esperando es que salga la decisión de la Corte Constitucional y entonces en vez de 3 columnas debo colocar 4 para entender el derecho disciplinario. Por supuesto, doctor Eugenio, aquí hay muchas imprecisiones y la mía es una opinión más sobre este complejo mundo del derecho disciplinario. Indudablemente, seguramente no los dejé convencidos en algunas partes, pero entiendo que ya el doctor Moreno, que nos acompaña la semana entrante, el notario de Muso, creo que el doctor Juan Carlos, Sí, doctor de Muso, Boyacá, va a referir solo al tema del disciplinario frente al notario. Yo no quise tocar esos temas, pues para no quitar, de pronto meterme en el tema del siguiente conferencista, que por supuesto vamos a resolver estas dudas, por supuesto que ha planteado muy interesante el doctor Eugenio. Doctor Álvaro, de nuevo, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde y recuerden la invitación que tenemos para dentro de una semana para continuar con este tema disciplinario, tal como nos lo acaba de anunciar el doctor Álvaro, ya concretándonos al tema del régimen disciplinario de los notarios. Doctor Álvaro, excelente exposición. Doctora Adriana. Muchísimas gracias, doctor Álvaro. Usted es un gran expositor, le agradezco muchísimo. Y muchas gracias a todos los colegas que estuvieron hoy con nosotros.